Cuarto Cargo. 13 horas en punto, les damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos 13 grados en la capital, vamos a tener 16 de máximo pronosticado por la Dirección Meteorológica. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, los temas que han marcado esta jornada de lunes 3 de julio. Partimos con información de la economía. ¿Por qué? Porque se confirman los malos augurios de alguna forma para el mes de mayo, una caída de 2% para la economía de nuestro país, cuarto mes consecutivo con números al rojo, dentro de las expectativas. Y este viernes, ojo, vamos a tener cifras de inflación. También en información del mundo, ciudadanos y políticos se reunieron en la ciudad francesa, donde los manifestantes atacaron la casa del alcalde en medio de la escalada de violencia en ese país. Y también en información deportiva, auspicioso debut de los tenistas chilenos en el torneo, para muchos más importantes de la temporada, Wimbledon, allá en Inglaterra. Marcelo Tomás Barrios inició con un triunfo su participación y mañana es el turno de Nicolás Jarry, que comienza 24 tarde. Comenzamos con información política. El ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó renunciar a su cargo, esto en medio de los cuestionamientos a la cartera por el caso convenio. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una jornada bastante ajetreada para el secretario de Estado, para el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien fue bastante enfático. Aseveró que hoy día al menos no va a renunciar a su cargo, pese a todos los cuestionamientos que han habido en el marco del caso convenios, y él dijo que se va a mantener en su puesto siempre y cuando así lo determine el presidente de la República, Gabriel Boric, que él está comprometido, que está en el marco de las labores, por ejemplo, en la construcción de viviendas, de hacer frente al plan de emergencia habitacional, pero que de momento él se va a mantener en su cargo. Lo otro, también hizo un llamado y emplazó directamente a ciertos dirigentes políticos, que dijo que no hay que sacar provecho de esta situación para atacar al gobierno, pidió prudencia y que además hay que tener reflexiones, y además de querer atacar al gobierno hay que tener y van a ir viendo cómo se van solucionando estas situaciones en el marco de que se vayan entregando aún así más antecedentes. Obviamente se le preguntó la situación del Ceremi del Maule, del Servio, de allá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué directamente no se le solicitó la renuncia? Bueno, el ministro dijo que primero tienen que realizarse una investigación administrativa, una investigación sumaria antes de un sumario administrativo. Se está realizando esta medida que es previo a un sumario administrativo. Él dijo ¿por qué? Porque están viendo cuál es la situación, cómo se pueden calificar los hechos antes de tomar una medida más dura, por ejemplo, que es un sumario administrativo, cuando ya se ha ido identificando que hay ciertas irregularidades. ¿Cuál es la diferencia también con un sumario administrativo? Que la investigación sumaria es mucho más concisa, es mucho más corta. Por ejemplo, tiene un plazo máximo de 5 días que comenzó a regir del día de hoy. Es decir, que de aquí a fines de esta semana, incluso a principios de la próxima semana, ya vamos a tener los resultados en torno a esta investigación sumaria. Esto en el marco, ¿y para qué verificar? Por ejemplo, si es que el Ceremi de Vivienda de allá de la región del Maule, en qué plazo y bajo qué proceso él inhabilitó en el marco de la adjudicación de estos convenios de la Fundación Urbanismo Social. Bueno, tenemos las palabras por parte del titular de la cartera de vivienda en las declaraciones que hizo hoy día en la mañana, y donde también emplazó a estos dirigentes políticos. Los invito a revisarlas de inmediato. Yo tengo una misión en el gobierno, el presidente me ha dado ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos desafíos. Han aparecido estos hechos que obligan a responder, porque es lo que corresponde a un ministro de Estado, y yo voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine. Y voy a seguir cumpliendo las tareas tanto en construcción de vivienda, entregar este compromiso que teníamos, que se viene construyendo hace tiempo, esta villa, en los plazos, y la verdad que mi voluntad es cumplir. Yo no voy a renunciar si el presidente es quien define hasta el día en que yo estoy.
Claro, y lo escuchábamos en medio de cuestionamientos en torno al caso Convenios. Él señaló que no va a renunciar siempre y cuando el presidente lo requiera en el cargo que se encuentra hoy en día. Él también hizo un punto y dio un ejemplo, por ejemplo, cuando ya se aplica este sumario administrativo. Él dijo, por ejemplo, lo que ocurrió en Antofagasta tras este caso que sabemos que ha sido bastante polémico en el marco de Democracia Viva. Él dijo que ahí sí, que ahí se constituía de un sumario administrativo, esto debido a que los antecedentes lo requerían de esa forma y que además también en el marco de toda la información que se ha ido recopilando existen problemas de probidad y también problemas de corrupción. Lo otro, en el marco también de los antecedentes que se han dado en el marco de esta investigación que conlleva el Ministerio Público, él señaló que el sábado precisamente efectivamente enviaron al fiscal que una funcionaria del Servio de Antofagasta habría incorporado y había solicitado más que nada el incorporar a ciertas personas de una fundación a la cartera, precisamente, y obviamente se están realizando todas estas investigaciones en el marco de aquello. Lo otro también se le preguntaba en torno a una información que estuvo durante esta mañana en los medios en el marco de una auditoría interna. Él dijo que este auditor interno realizó una investigación y dio los antecedentes de estas ciertas irregularidades ya hace varias semanas atrás y por qué él precisamente no se había dado a conocer si es que estas informaciones la había tenido la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Él dijo que desconoce cuándo ella se habría enterado, pero quizás habría sido en el mismo periodo cuando se realizó la denuncia por parte de los gremios. O sea, también se le preguntó, por ejemplo, en torno, y también se le cuestionó, por ejemplo, si es que fue muy apresurado las palabras que entregó hace tan solo días el presidente de la República, Gabriel Boric, donde se le acusó de blindaje. Él dijo que no fue para nada un blindaje, sino que el presidente dijo los antecedentes que se manejaban en esa fecha y también en el marco de lo que se necesitaba en esa jornada. Bueno, tenemos también las declaraciones por parte del ministro, los invito a revisarlas de inmediato. Lo que ha dicho el presidente en esas declaraciones, no ha habido ningún blindaje. Lo que ha dicho el presidente, que con los datos que a ese momento se tienen, la verdad que no se puede sacar conclusiones de otra naturaleza. Nosotros mandamos una comisión con la encargada, con la persona a cargo de la Contraloría del Ministerio, de Finanzas, de distintas cosas, hicieron una investigación y descubrieron estos antecedentes que no los teníamos y los tuvimos recién el día sábado, y el día sábado decidimos hacer esta investigación sumaria para ver el alcance que tiene. Ahí, bueno, lo escuchábamos, él ahí señalaba que no fue para nada un blindaje por parte del mandatario, sino que comunicó finalmente de los antecedentes que se manejaban en ese entonces y que tampoco había razón de tomar otras medidas, pero esto obviamente ha generado un problema gigante al interior del oficialismo. Por ejemplo, durante esta mañana, en plena entrevista con 24 AM, el ministro de Desarrollo Social, estamos hablando de Giorgio Jackson, se le preguntó obviamente en torno al caso Democracia Viva. Él dijo que obviamente que no había generalizar a toda una generación por un hecho particular, que no había que incorporar a todas las fundaciones en el mismo saco, que también hay aquellas que se han destinado para realizar aquellos lo que los competen, pero que obviamente ha generado un problema bastante al interior, principalmente de Revolución Democrática. Tenemos las declaraciones por parte del ministro Jackson, los invito a revisarlas de inmediato. Respaldo plenamente el que se tenga que, uno, esclarecer todo y por lo tanto investigar todo lo que se tenga que investigar. En segundo lugar, que se tengan sanciones ejemplares y en tercer lugar, que podamos avanzar en cierta legislación o cambio de normas de procesos administrativos de tal forma de que situaciones como esta ojalá no puedan volver a ocurrir en el futuro. Hay una generalización apresurada hoy día de que básicamente todas las fundaciones o todas las ONG estén haciendo mal su trabajo, cosa que yo como que quiero tratar de esclarecer porque son muy colaboradoras en muchos ámbitos. No creo que tenga sentido generalizar toda una generación por un hecho, en este caso particular, que tiene que ser investigado, que es muy grave y que nosotros consideramos completamente inaceptable.
Bueno, ahí lo teníamos en plena conversación con 24 AM durante esta mañana, las palabras por parte del ministro Jackson en el marco de este caso Democracia Viva, y hacía el llamado a no generalizar a toda una generación por un caso particular, y obviamente se están realizando las investigaciones correspondientes. Andrés, déjame contarte que yo me encuentro precisamente aquí en la sede central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el 7º piso, porque precisamente acá se dio una conferencia donde fue liderada por parlamentarios del Partido Socialista, quienes se reunieron por más de una hora con el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Esto para darle el respaldo correspondiente, al menos desde la bancada del PS, señalarle que él está firme con su situación y cómo ha llevado en estos últimos días toda la polémica que se ha generado a través del caso Democracia Viva. Dieron su respaldo, obviamente, al titular de la cartera y también histórico del partido. Y lo otro, también hicieron un emplazamiento directamente a la oposición a no sacar provecho político de esto, y que además señalaron en torno al respaldo que se le ha dado directamente al ministro de Vivienda. Andrés. Sí, y también en paralelo en el Congreso, es parte de la información durante esta mañana, la diputada Caterina Pérez presentó licencia médica, no va a ir a trabajar por lo menos durante esta semana. La información que se tiene, licencia médica, hoy día se reanudaba justamente el trabajo legislativo allá en el Congreso tras la semana distrital. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe político. Muy buenas tardes. Continuamos con información policial. Un violento asalto a una caseta de peaje desencadenó un fatal accidente, esto en la Ruta 5 Sur. Los delincuentes huyeron derribando árboles, lanzando miguelitos en la vía. Tras esto, un conductor murió tras chocar con un bus. Felipe Jara nos cuenta más desde el Biobío. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trató de un planificado asalto por parte de este grupo de 4 sujetos que actuaron armados en este peaje Santa Clara, ubicado acá en la Ruta 5 Sur, en el límite entre las regiones del Biobío y Ñuble. Accidente del cual estos sujetos, posteriormente, este asalto, tras concretarlo, estos sujetos lanzaron miguelitos, como tú bien decías, también cortaron árboles en la ruta, y fue esta situación la que más tarde provocó este accidente que terminó costándole la vida a un conductor. Pero ¿qué fue lo que sucedió acá en este lugar? A eso de las 4:30 de la madrugada llegó este grupo movilizado en 2 vehículos con armas de fuego hasta este lugar, hasta esta plaza de peaje. Había trabajadores a esa hora, de hecho los amenazaron con estas armas de fuego. Ellos lograron parapetarse en un container que hay en este lugar y justamente se quedaron ahí hasta que estos sujetos se fueron de este lugar. Lo revisaron por completo, se llevaron la recaudación de todo el fin de semana, que Carabineros posteriormente señaló llegó a los 12 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente uno de esos sujetos, tras huir de este lugar, fue detenido a unos 3 kilómetros de acá precisamente por Carabineros. Pero ¿qué fue lo que sucedió posteriormente a este robo? Se lo decía yo. Estos sujetos en dirección hacia el norte lanzaron miguelitos en la ruta, en dirección hacia el sur, es decir, en camino hacia Los Ángeles. También hicieron lo mismo, lanzaron miguelitos, pero además botaron árboles en la ruta, árboles de grandes dimensiones. Ello provocó justamente que se produjera un accidente. ¿Qué es lo que sucedió? Venía un bus de pasajeros con 33 pasajeros en su interior. Desde Chiloé tenía destino Santiago, venía por este lugar. Se encontró de improviso con los miguelitos, que de hecho reventaron algunos neumáticos, pero también con estos troncos que estaban cruzados, botados en la ruta. Ello provocó que este bus detuviera su marcha. Posteriormente venían más vehículos detrás de este bus, y es una situación que tiene que esclarecer todavía la CIA de Carabineros, es decir, la dinámica en que ocurre este accidente. Lo concreto es que el conductor de un furgón no alcanzó a esquivar a este bus que había detenido su marcha y terminó colisionándolo por la parte posterior. Este conductor quedó atrapado al interior de la máquina, y ello provocó que posteriormente se constatara el fallecimiento de este conductor, producto de este accidente que fue desencadenado tras el robo que perpetraron estos 4 sujetos armados y que botaron estos árboles en la ruta. A 3 kilómetros de acá aproximadamente, uno de los sujetos que perpetró este robo fue detenido. Iba a pie con una mochila, y en esta mochila tenía aproximadamente los 12 millones de pesos que habían robado a eso de las 4:30 de la madrugada. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones al respecto.
Estos individuos, al huir del lugar, utilizaron 2 vehículos, los cuales fueron quemados, obstruyendo el tránsito en dirección al sur de la Ruta 5 Sur, y en dirección al norte utilizaron el corte de un árbol, con el cual obstruyeron el tránsito en dirección al norte de la Ruta 5 Sur. La obstrucción causada por estos elementos en la calzada provocaron un accidente del tránsito, del cual lamentablemente tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de sus conductores, el conductor del vehículo menor. Posteriormente, gracias a la acción de Carabineros y con el apoyo del personal de la Prefectura de Biobío, se concretó la detención de uno de estos individuos y la recuperación de un monto superior a los 12 millones de pesos. Nos dimos cuenta del tema de los miguelitos mucho antes. Y cuando nos encontramos con el árbol, gracias a Dios, estas máquinas tienen el tema del tercer ojo y reaccionó bien a lo cual estaba obstaculizando el tránsito. Y lo único que lamentamos más que todo fue el tema de la pérdida del caballero que venía detrás de nosotros en el furgón, en lo cual impactó con el bus. Se sintió la frenada como a la más o menos como a las 4 de la mañana y 2 segundos después se sintió el impacto del vehículo. Bueno, es un hecho lamentable que nosotros como transportistas vemos frecuentemente en las carreteras. Sí, en definitiva, en este momento hay 3 personas, 3 delincuentes que están prófugos, hay uno que está detenido y que de hecho en los próximos momentos debería enfrentar el control de detención. Lo que se nos ha dicho es que eventualmente la Fiscalía, a la espera de antecedentes, pediría la ampliación de la detención de este único capturado en este momento por este violento asalto ocurrido acá en el peaje Santa Clara y que terminó lamentablemente con esta persona fallecida por el posterior accidente que fue causado por los troncos que botaron estos sujetos en la ruta en su huida. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde el Biobío. 13 horas con 17 minutos. Continuamos con la información del momento. Un incendio de proporciones que vemos en la imagen. Comuna de Providencia. Leo Castillo está en el lugar. Leo, buenas tardes. Específicamente estamos en Arturo Prat con Eleuterio Ramírez. Estamos hablando del centro de Santiago, donde podemos apreciar, Andrés, a esta hora de la tarde, cómo está trabajando diferentes compañías de bomberos. Este llamado de emergencia fue alrededor de 15 minutos atrás y ya han llegado alrededor de 7 carros con la escalera telescópica para obviamente pelear con este incendio que se puede apreciar a esta hora, que finalmente está trayendo varios estragos acá en pleno centro de Santiago. Estamos hablando, me atrevo a decir, de un piso 6, pero en donde también han resultado perjudicados alrededor de 3 pisos más arriba. Si podemos mostrar esta imagen en donde está trabajando la telescópica, pero también a esta hora, de la tarde ya se ha cortado el tránsito en este lugar y muchas de las personas que viven acá en este edificio, inmediatamente les vamos a decir cómo se llama, han tenido que evacuar el lugar, ya sea gente que habita acá, han salido incluso con sus mascotas, han existido algún tipo de imágenes que son realmente de impacto en el sentido que salen arrancando estas personas. Estamos hablando de la numeración de Eleuterio Ramírez 10/24. Podemos apreciar ahí cómo están saliendo las personas con sus bebés. Y acá tenemos otra visual de este incendio que está combatiendo rápidamente bomberos a esta hora de la tarde. Acá al frente hay varios negocios. Finalmente lo que hace bomberos en una primera instancia es hacer el llamado de evacuación para que algunas personas no corran ningún peligro. Yo me atrevería a decir que serían, en este caso, piso 1, 2, 3, el octavo piso serían 2 viviendas las que están siendo afectadas a esta hora. Una emergencia que finalmente han llegado varios bomberos. Se ha cerrado este sector de Santiago, este cuadrante, para que la gente que obviamente está transitando a esta hora se dé cuenta de que acá va a haber bastante congestión, Andrés, a esta hora de la tarde, producto de este incendio. Recapitulamos la información, son más de 6 las compañías, los carros de bomberos que están trabajando a esta hora. Estamos hablando del Cuerpo de Bomberos de Santiago. A esta hora están trabajando con esta escalera telescópica y están evitando que se pueda propagar a otros departamentos y las calles totalmente cortadas acá en Arturo Prat con Eleuterio Ramírez.
Justamente Leo, Transporte Informa, la región metropolitana informa y da cuenta de esta restricción de tránsito en el Eleuterio Ramírez con Arturo Prat debido a este procedimiento de bomberos. Información absolutamente en vivo, comuna de Santiago. Vamos a continuar más adelante con Leo Castillo, la actualización de este incendio en la comuna de Santiago. Nos movemos ahora hasta la comuna de Providencia. Información de último minuto también en el ámbito policial. Un objeto sospechoso se encontró en una banca al frente de la municipalidad de Providencia. Imagino en la calle Pedro de Valdivia. Fabián Collado, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Operativo en desarrollo por parte de Carabineros. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros se encuentra desarrollando su labor en este punto donde están retirando justamente esta mochila que parecía sospechosa y por lo mismo las primeras alertas las generaron por parte de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Providencia, los cuales se contactaron con Carabineros, se acercaron inmediatamente el área. Esto es por el mismo lado donde se encuentra la Municipalidad de Providencia, o sea, estamos hablando de Pedro de Valdivia por el sector poniente. Por lo mismo, inmediatamente lo que se realizó es el corte de tránsito, así se requirió entre las calles Eleodoro Yáñez y Mar del Plata, donde está suspendido en ambos sentidos, en dirección hacia el norte y en dirección hacia el sur, a raíz de aquellos que se esperó la llegada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, los cuales han estado desarrollando su labor con los carros especializados. De hecho, lo que se tiene claro hasta el minuto, que estuvieron evacuando algunos locatarios de recintos comerciales que se encuentran en el entorno a la municipalidad y algunas oficinas municipales, las más cercanas, fundamentalmente por precaución. De todas maneras, es así como hay un contingente de Carabineros importante que ha cerrado completamente los alrededores de la municipalidad de Providencia, donde el edificio edilicio netamente tal no ha sido evacuado, en el cual se encuentra en estos instantes la alcaldesa de la comuna. No tenemos claro si es que hay alguna novedad al respecto. De hecho, ahora están abriendo el área, claro, justamente a ver si podemos pasar, Pedro, porque están abriendo el área. No sabemos si ya confirman o descartan respecto a esta situación. Están abriendo en estos instantes todas las calles y fundamentalmente porque el objeto que generaba sospechas por parte de Carabineros acaba de ser retirado por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Nosotros nos estamos acercando a Pedro Valdivia para poder ver si es que podemos conversar con alguien, con algún funcionario de Carabineros que se encuentre acá, ya que esto está siendo habilitado en estos instantes. Ahora, claro, de todas maneras, todavía, al menos por Pedro de Valdivia, se mantiene el tránsito absolutamente suspendido para los peatones, también para los automovilistas que se encuentran en este sector. De hecho, ahora se está dando absolutamente todo el tránsito. Vamos a ver si podemos conversar con Carabineros que se encuentra en este lugar, con el capitán Edgar Reyes de la 19 Comisaría de Providencia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, se acaba de habilitar esto, vimos que el GOPE ya se llevó un elemento, la alerta se genera hace algunos instantes. Efectivamente, bueno, la alerta se genera a través de personal de seguridad de la Comuna de Providencia, quienes indican que en una banca ubicada en el frontis de la Municipalidad de Providencia se encontraba una mochila y ellos informan a personal de Carabineros y al constatar obviamente las grabaciones que se mantenían por parte de la municipalidad, se observa una persona, una mujer precisamente, que pasa por el lugar y deja esta mochila y se retira. En base a lo anterior se activa protocolo con personal GOPE, quienes descartan obviamente la presencia de un artefacto explosivo, tratándose de una mochila con vestimentas personales en su interior. Obviamente generó la sospecha de esa actitud. Exactamente, bueno, por protocolo obviamente tenemos que descartar obviamente la presencia de algún artefacto explosivo. Se trata también de una municipalidad aquí en la Comuna de Providencia, así que obviamente para descartar algún tipo de artefacto, como le dije yo anteriormente, y también para que las personas y tampoco locatarios que están en las inmediaciones sufran algún percance, se activa protocolo con personal GOPE. Lo último, bueno, se está habilitando, ahora en los próximos minutos ya la gente que iba transitando, que necesitaba transitar por Pedro Valdivia, no va a tener inconveniente, ¿no es cierto? En este momento no, ya se habilitó el tránsito, tanto peatonal como vehicular, así que ya debiésemos estar ya todo normalizado aquí en el sector, por lo menos en la avenida Pedro de Valdivia. Muchísimas gracias, capitán Edgar Reyes. Entonces, de la 19ª Comisaría de Providencia se descarta entonces que sea un artefacto explosivo. Luego el trabajo del GOPE de Carabineros, el tránsito va a ser habilitado en cosa de segundos acá en Pedro de Valdivia, luego de esta sospecha que generaron
por parte de la mochila que había sido abandonada y que afortunadamente no se trataba de una bomba acá en este sector de la región metropolitana, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información en vivo. Nos vamos con la imagen de lo que está sucediendo en la comuna de Providencia. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias a 24 tarde. Volvemos con información policial en la región de Valparaíso. Delincuentes concretaron un millonario asalto a un comerciante. Esto en la feria Caupolicán en Viña del Mar. Patricia Flores con los detalles. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes, así es la información con respecto a esta situación, un preocupante asalto que se efectuó en horas de la tarde el día de ayer en el sector de la feria Caupolicán. Pasadas las 17 horas, momento en que un comerciante fue abordado por dos sujetos quienes lo habrían encañonado para sustraerle 6 millones de pesos. Dramáticos segundos considerando que se encontraba en completo funcionamiento la feria y además en un sector que estaba siendo vigilado por al menos 5 cámaras de seguridad. Es más, el comerciante no alcanzó ni siquiera a subirse a su vehículo cuando fue interceptado por estos sujetos, quienes se dieron posteriormente a la fuga. Al parecer, y según información también desde el gremio, habría estado siendo vigilado el comerciante al momento de que se efectuó el robo. Durante esta jornada también nos acercamos hasta el lugar para entender y conocer la dinámica de los hechos. Nos comentaban que existe bastante preocupación en el sector, más cuando se mantiene la feria en un día en donde llegan alrededor de 400 vehículos. Los invitamos a escuchar parte de las impresiones al respecto en un sector en donde nos decían se requiere mayor control policial, especialmente en horario en donde hay alta afluencia de público. Luego de que se sustrajeron los 6 millones de pesos, los sujetos se dieron a la fuga y se encuentran siendo buscados en este momento. La denuncia pasó a manos de la Brigada de Delitos de los funcionarios de la PDI de Viña del Mar. Los invitamos a escuchar al respecto. Que no puede ser que nosotros hayamos llamado a Carabineros a las 5:20 de la tarde y hayan llegado a las 7 de la tarde y no tengan ningún interés en nuestra feria, porque nuestra feria realmente la tienen botada. Bien dicho, en ningún momento tienen algo de vigilancia dentro de nuestro sector hortofrutícola. Y bueno, ojalá que hagamos un llamado a Carabineros y bueno, las autoridades también, porque se hagan presentes en este sector, ya que el sector está botado. Nos decía también el presidente de la Feria Caupolicán del sindicato que luego de este asalto la víctima habría llamado a Carabineros, quienes llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias pertinentes. Sin embargo, durante esta jornada hemos contactado al municipio, también a la delegación presidencial y a la comisaría para conocer mayores antecedentes con respecto a este hecho. Una crítica en la cual durante esta jornada no nos han atendido, considerando que también a tan solo metros de en donde ocurrió este delito se encuentra una comisaría. Los invitamos a escuchar parte también de las impresiones de los residentes también de comerciantes, quienes el día de hoy llegaron hasta este lugar para poder realizar y poder ver las cámaras junto a los detectives de policías de investigaciones. Pongan mucha atención. Le roban 6 millones de pesos, lo cual se dan a la fuga en un auto blanco. Las personas no saben que en este recinto hay cámaras, igual que dentro de la feria Caupolicán también, dentro del sector de nuestra fruta, también hay 26 cámaras de televigilancia también que cuidan a nuestra clientela. Cero aporte, lo que es el tema de Carabineros acá en nuestra feria es cero aporte. Siempre ha sido más o menos así, siempre ha sido que Carabineros nos acude a los llamados que nosotros hacemos. No puede ser que nosotros a las 5:20 llamemos a Carabineros y ellos acuden a las 7 de la tarde, a las 2 horas después, sabiendo lo que había ocurrido. La verdad es que nadie está seguro, estos sectores igual son malos, se conocen como que son sectores que son malos, que hay que tener mucho cuidado. Y en todas partes están pasando estas situaciones. Hace falta más control, sobre todo en la noche, y más patrullaje también, aunque igual ahora se implementaron más camionetas de la municipalidad, pero igual sigue siendo falta siempre.
escuchábamos parte de las impresiones considerando que la Feria Caupolicán es un foco de alta afluencia de público, funciona 3 veces a la semana y también se encuentra situada en diferentes sectores residenciales que mantiene Gómez Carreño. Seguiremos muy atentos a toda la información con respecto a esta noticia. Dramáticos segundos que vivió este comerciante en manos de 2 sujetos que presuntamente premunidos con armas de fuego se acercaron, lo abordaron y le sustrajeron 6 millones de pesos en un horario que se encontraba a plena luz del día y también con una alta afluencia de público en el sector. Patricia Flores, muchas gracias por la información policial. Desde la región de Valparaíso nos trasladamos, volvemos a la región metropolitana, continuamos con información policial y la denuncia de un secuestro de un hombre en plena vía pública. Esto en la comuna de Colina. Fabián Collado, retomamos contigo. Exactamente, Andrés, fue durante esta madrugada, cerca de las 3 aproximadamente, que el nochero de un centro comercial, de un strip center, sintió gritos que estaban pidiendo auxilio, que estaban pidiendo ayuda. Por lo mismo sale a observar y según el relato de este trabajador, había una camioneta y que su libre flujo vehicular estaba siendo obstaculizado por un vehículo BMW, del cual se bajaron al menos 3 sujetos, los cuales estaban obligando al chofer de la camioneta a ingresar contra su voluntad al primer vehículo. Es así como la víctima habría estado gritando, pidiendo auxilio más de 5 oportunidades, diciendo explícitamente que lo estaban secuestrando, pero en definitiva estos delincuentes se habrían apoderado de ambos vehículos y habrían arrancado en dirección desconocida. Por lo mismo, el trabajador realizó la denuncia respectiva a Carabineros para que comenzara a realizar los diversos peritajes y posteriormente la Fiscalía determinó que fuera la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI quien estuviera realizando la investigación necesaria, análisis de las cámaras de seguridad, donde ya al menos se han identificado las patentes. De todas maneras, lo que todavía no se sabe qué es lo que pasa con la víctima, porque en vez de considerando de que el denunciante fue un testigo de esta situación, se está buscando a los cercanos al afectado, si es que ha aparecido o no, y cuál fue el motivo de este secuestro que está siendo investigado. Esos detalles todavía no están claros y que están siendo afinados por parte de los equipos investigadores de la PDI, y de todas maneras las autoridades han estado preocupadas respecto a este caso y de las cuales revisemos declaraciones. Una de las tesis que se manejan es la posible tesis de un secuestro. Sin embargo, también hay otras tesis que actualmente se están investigando. Me puse en contacto solo minutos atrás con la Policía de Investigaciones y quienes confirman que hay un vehículo identificado que participó en esta acción, como también hay una camioneta que fue sustraída. Hasta el momento no hay denuncias ni por parte de familiares ni cercanos. Entonces la investigación en este momento en manos de la Policía de Investigaciones se está sosteniendo en base a lo que vio un testigo. De hecho, según la Policía de Investigaciones, se están realizando diversas diligencias de investigación con el fin de poder establecer lo ocurrido y que no es posible entregar mayores antecedentes, al menos hasta esta hora de la tarde, respecto a la evolución de esta situación que obviamente preocupa, un delito gravísimo ahí en la avenida Chicureo, la comuna de Colina, que todavía no está bien claro. Vamos a revisar otra información del sector norte de la región metropolitana y nos trasladamos a la comuna de Lampa, porque en horas de esta mañana un camión repartidor de la empresa Chile Tabacos estaba desarrollando su labor ahí en Cacique Colina. Los trabajadores habían descendido, de hecho estaban cargando cigarrillos a este local comercial cuando llegó un grupo de delincuentes, los cuales intimidaron con armas a las personas que estaban desarrollando su labor. Además, cargaron un vehículo en que se trasladaban estos antisociales con más de 10 millones de pesos en especies. Posterior, alcanzaron a arrancar cerca de 10 a 15 metros y estaban siendo seguidos por el vehículo escolta de la empresa Chile Tabacos, el cual habría pasado a llevar a los delincuentes ahí cuando ellos terminaron volcados. Varios de ellos trataron de arrancar con las armas, pero uno quedó atrapado. Incluso bomberos a la altura de la calle Santa Rosa tuvo que liberar a este antisocial, el cual fue detenido, individualizado por parte de la policía uniformada, un sujeto mayor de edad, del cual se están recabando mayores antecedentes, y además se recuperó el 100% de la carga. Vamos a revisar mayores antecedentes que entregó Carabineros.
Un grupo de individuos trató en realidad efectuó un robo con intimidación a un camión de Chile Tabaco. Al momento de la huida de este lugar de los hechos, el conductor pierde el control de la furgoneta y termina volcado. Y se logra la detención de este conductor. Los otros individuos quienes se dieron a la fuga en el segundo vehículo en el cual se estaban desplazando, el conductor del camión de Chile Tabaco fue intimidado con un arma de fuego. Bueno, entonces investigaciones que están en desarrollo, donde no hubo terceras personas que lamentar en medio de este accidente, y nosotros cerramos nuestro despacho atentos respecto a este secuestro en la comuna de Colina. Es una investigación que todavía no concluye, ¿viste? Considerando de que la policía todavía no ha llegado a la víctima. ¿Apareció? ¿No apareció? Es parte de las dudas en qué condiciones de salud. No hay ninguna denuncia por presunta desgracia. El relato fundamental es de este testigo. Además, se están analizando las cámaras de seguridad en un delito tan violento y tan grave como es el secuestro que en esta oportunidad ocurrió en la comuna de Colina. Andrés. Seguimos muy atentos con esta información. Desde Colina, Fabián Collao, muy buenas tardes. 13 horas con 40 minutos, nos vamos a una nueva pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos con buenas noticias. Hoy comenzó el pago del bono de recuperación de enseres para las familias afectadas por las inundaciones en la zona centro-sur del país. Sin embargo, en Coltauco los damnificados señalan que aún no ha llegado el dinero. Leila Zapata, con los detalles. Leila, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Sí, vinimos al sector de Loreto, acá en la comuna de Coltauco, que ha sido considerado como la zona cero de esta tragedia acá en la región de O'Higgins tras la salida del río Cachapual. Consultamos acá a varios vecinos respecto al pago de este bono de enseres que debe comenzar a pagarse durante esta jornada tras la aplicación de esta ficha básica de emergencia que se aplicó acá a los vecinos durante la semana pasada. Sin embargo, nos encontramos con varios temas. Por una parte, hay varios vecinos que dicen: a mí no me han pagado el bono, han revisado su cuenta RUT durante la jornada y este bono aún no les ha llegado. Incluso nos encontramos con personas que señalaban que llegaron 4 días después de que había pasado el río, cuando ya las casas ellos las habían limpiado gracias a la ayuda de particulares, y las encuestadoras o encuestadores consideraron que ellos no estaban damnificados, a pesar de que mucha gente señala: yo perdí todos mis enseres, pero los saqué rápidamente, limpié mi casa, y por el solo hecho de tener la casa limpia no calificaron para recibir este bono. Escuchamos las declaraciones de lo que nos han contado durante esta jornada los vecinos del sector de Loreto, acá en Coltauco, respecto al pago de este bono. El bono no ha llegado y nosotros, suponte, yo soy una persona con discapacidad, tengo un bebé 6 meses, un niño de 2 años. Y además de que estuvieron como 5, 6 minutos y súper rápido haciendo la encuesta, y la verdad vieron como por afuera lo que teníamos y dijo: no, estamos súper bien. Por lo que salió en la encuesta, yo no tengo esta porque me dediqué a limpiar y a secar. Y la niña entró para todos lados de mi casa para ver si era así o no. Según las autoridades locales, se han aplicado 4.000 encuestas acá en la región de O'Higgins, 4.000 de estas fichas FIDE, y durante esta jornada se va a realizar el pago a 928 personas, que son las personas que se digitalizaron previo al pago que va a comenzar durante esta jornada. Un pago que va en 4 tramos. Según la afectación baja sería de 375.000 pesos el bono que van a recibir las personas. Después viene la afectación media de un bono de 750.000 pesos. El tercer tramo es la afectación alta para personas que van a recibir un bono de 1.125.000 pesos. Y el último tramo, el tramo 4, que es el que considera afectación muy alta de las viviendas, es para las personas que van a recibir este bono de 1,5 millones de pesos. Durante esta jornada conversamos con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien señaló que también va a haber un pago para rezagados a fines de esta semana. Escuchamos sus declaraciones. La idea es que con este monto que se dispone de libre disposición a través de la cuenta RUT, las personas puedan ocuparlo y hacer uso como
estimen precisamente para esta recuperación, se levanta a través de la ficha FIBE, por lo tanto esa primera nómina se empieza a pagar desde el día de hoy, ya se cursaron los recursos hacia las delegaciones hoy a primera hora la traspasan a Banco Estado y Banco Estado estaría depositando durante el día de hoy. En paralelo, lo más probable es que mañana nosotros evacuemos la segunda nómina, que estuvo catastrándose desde el día viernes, sábado, domingo, estuvieron catastrando también los equipos, hoy día también van a terminar las últimas fichas probablemente, y de esa forma enviar una segunda nómina para que durante esta semana también esté ese segundo pago para las personas que quedaron rezagadas de la primera toma de la ficha FIBE. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro. Lo cierto es que acá en el sector de Loreto, en Coltauco, específicamente en la Villa del Sol, los vecinos aún están a la espera del pago de este bono. Hay complicación por parte de aquellos que dicen, a mí ni siquiera me consideraron dentro de las personas damnificadas porque ya tenía limpia mi casa. Desde el gobierno señalan que durante el día se va a estar pagando este bono. Son 928 personas las que van a recibir este pago durante el día acá en la región de O'Higgins, además de las cuatro áreas que designó el gobierno para la ayuda de las familias damnificadas respecto a los bonos de recuperación, también la entrega de viviendas transitorias, el banco de materiales para la reconstrucción de viviendas y también la recuperación del área productiva, agrícola y apícola, que también ha afectado considerablemente acá a la región de O'Higgins. Leila Zapata, sí, muchas gracias por la información desde la región de O'Higgins. Buenas tardes. Internacional. 13:51, momento de revisar la información del mundo concentrada, como hacía los últimos días, en lo que está sucediendo en Francia. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Próximos ya a cumplir una semana de manifestaciones en Francia, empiezan a darse, Andrés, otras reacciones. Hoy tenemos reacciones, por ejemplo, de ciudadanos, de políticos que se reunieron en una de las ciudades francesas que se ha visto muy afectada por el tema de los disturbios. Particularmente vemos una manifestación liderada por el alcalde, al que durante el fin de semana atacaron su casa. Estamos hablando, obviamente, de esta ciudad francesa, donde los manifestantes durante este fin de semana, el edil Vincent Jeanbrun encabezó esta marcha junto a otros alcaldes, funcionarios de derecha. Después de la movilización, aseguró en su discurso que hubo un ataque a la democracia. La casa del alcalde, recordemos, un alcalde conservador, fue asaltada, fue incendiada. Él no se encontraba al interior de la vivienda, pero sí estaban al interior de la vivienda su esposa, sus hijos, quienes finalmente terminaron con heridas leves. Y además de esto, también las manifestaciones disminuyeron, Andrés, en lo que fue seguramente una de las noches menos violentas desde que iniciaron las manifestaciones. Recordemos que habíamos tenido casi 1000 detenidos por día durante esas manifestaciones. Ahora estamos hablando de 160 detenidos desde el inicio de las protestas, al menos en las últimas horas. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el alcalde, cuya casa fue atacada durante las últimas horas. La pública y sus servidores están siendo amenazados y atacados. Estos pilares, que son las escuelas, la policía, el sistema de justicia, es nuestra convivencia, es el laicismo, es la igualdad entre mujeres y hombres lo que se ataca todos los días. La verdad, es la democracia misma la que está bajo ataque. Esa es, Andrés, una de las caras de esas protestas, pero también empiezan a darse otras caras un poco más violentas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la ciudad de Lyon, en donde manifestantes de ultraderecha han salido a las calles prácticamente a decir que Francia es de los franceses y que finalmente azul, rojo, blanco, que son los colores de la bandera francesa, esto en contra de los disturbios que se han dado en distintas ciudades de este país. O sea, son discursos netamente xenofóbicos, raciales, en un país por esencia, Andrea, multicultural. O sea, si hay países, uno diría Inglaterra, Francia y uno que otro en Europa, que son esencialmente multiculturales, cosa de pasearse por París y darte cuenta que tienes todo enfrente tuyo. Claro, Andrés, pero hay un tema con Francia y es que ellos tienen una deuda con los migrantes, porque estamos hablando de segundas generaciones que no se han podido integrar, dicen ellos. Incluso hay mucho debate en torno a qué significa integrarse en un país en donde tú naciste. Son problemas, por ejemplo, que no vemos de esa magnitud en Estados Unidos, pero en Francia, estos jóvenes que estamos viendo y el mismo Nael hacen parte de hijos de argelinos, marroquíes, todos esos migrantes del norte de África, colonias francesas,
francesas. Distinto a otro tipo de migración también. Efectivamente, y aparte son jóvenes, son chicos que nacieron en Francia, pero que no tienen la misma oportunidad del resto de los franceses, que viven en esas zonas periféricas, conocidas como suburbios, no solamente aparte de París, sino en otras ciudades. Vamos justamente a ver una de las gráficas, Andrés, que nos ilustra también en qué punto se han dado estas protestas con mayor violencia. Vemos distintas ciudades, al menos una decena de ciudades, y si nos concentramos, por ejemplo, en lo que ha pasado en París y en Marsella, que quizás han sido dos de las ciudades más golpeadas por estas protestas, nos damos cuenta que realmente los disturbios no sacudían como tal los cascos históricos. Vimos algunas protestas, pero sí se concentraban, por ejemplo, en las zonas periféricas, en donde vive esta población con un nivel de ingresos dramáticamente inferior al que tienen los franceses, con un nivel también de violencia policial. Incluso hay cifras del 2017 en donde se dice que si es afro o si es árabe, un joven tiene un 50% más de probabilidades de ser detenido y abusado por la policía que si fuera un francés blanco, por decirlo de alguna forma. Y lo comentamos la semana pasada, quizás viernes, jueves, los días más álgidos de protestas, en que claro, ha sido un año muy difícil para el gobierno de Macron, pero estas protestas puntualmente porque tienen ese condimento que señalas tú, que es muy distinto, por ejemplo, el tema de pensiones, que es una reforma del gobierno. Acá hay un tema más profundo, más racial, un tema que está bastante más adentro y que genera también mayores niveles de respuesta de parte de la población. Claro, y finalmente la ONU lo que hacía en los últimos días era pedirle a Francia que solucionara de cierta forma un racismo que es sistémico, porque finalmente estos jóvenes son franceses. De hecho, hay un video en redes sociales donde se habla con una clase de jóvenes en donde dice, bueno, quienes nacieron en Francia, todos levantan la mano. Quienes se sienten franceses, aquellos jóvenes que son árabes o que son negros, no se sienten franceses. Ese es un tema, porque por eso yo te comentaba antes lo del país eminentemente multicultural. Es cosa de ver, no sé, uno se imagina, la selección francesa de fútbol. O sea, está llena de jugadores de ascendencia subsahariana, de ascendencia africana, franceses, de esos, como uno dice, 100% francés, entre comillas, tomando... Son los menos. Entonces, por eso digo que es un país que hace mucho rato el tema cultural, multicultural está asentado. Por eso llama la atención, mirándolo desde acá, de esta zona del planeta, que estos temas generen tanto ruido. Uno pensaba que está hace mucho rato aterrizado y no es así. No, realmente es todo sobre el papel, Andrés. Incluso hay una crítica a los propios medios franceses porque dicen que tratan la situación con mucho eufemismo. No le llaman a las zonas, a los suburbios, sino zonas periféricas, que es una forma bonita de decirle, a un lugar en donde viven prácticamente 8 millones de personas con unas condiciones muy distintas a las del resto de los franceses, con unas condiciones de empleo, de educación, sin poder acceder a las oportunidades que normalmente tendría un ciudadano francés, y en donde además, Andrés, que eso también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, la gente, los argelinos, los marroquíes, todos los que viven en esta suerte de suburbios, por no llamarlos guetos como se llaman en muchas partes, ellos incluso siguen viviendo y hablando al interior de sus familias en árabe, incluso siguen viviendo como se vive en Argelia, y por eso se habla de la integración. Y otro punto además que no es menor tiene que ver, por ejemplo, Francia es el país donde más jóvenes se enrolan en el Estado Islámico, y son jóvenes justamente provenientes de estas barriadas. Y un fenómeno que no solamente se está extendiendo en Francia, vimos el fin de semana en Bruselas, que tienen una situación parecida en Molenbeek, por ejemplo. Molenbeek, sí, que es un barrio de Bruselas, y recordar dónde estuvo el origen de buena parte de los atacantes en el caso de Bataclan, por ejemplo, justamente en Molenbeek, en Bélgica. Y vimos además en Bruselas, también en Suiza, donde hay una cosa muy parecida también, y sobre todo, por ejemplo, recordar que esto que estamos viviendo, pleno 2023, ya había pasado en 2005, cuando dos jóvenes musulmanes se electrocutan huyendo de la policía. Tuvimos un episodio muy similar en 2017, en donde finalmente nos habla que esto es un tema sistémico en Francia, no es nuevo además. Y al menos durante esta jornada o las últimas horas empieza a bajar la intensidad de las protestas, pero finalmente se abre el debate sobre qué tan, digamos, integrados están estos jóvenes. Hay una tensión que no está tan soterrada como muchos pensaban. Efectivamente, y que no hay tanta interculturalidad como realmente se piensa. Vamos, Andrés, a otro punto de la información. Nos vamos a esta hora a Israel, porque se lanzó una operación militar sin precedentes. Hay al menos 20 años en donde no veíamos este nivel de operación militar en la ciudad de Jenin, ubicada al norte de Cisjordania. El ejército israelí comenzó con múltiples ataques con aviones no tripulados, envió unos 2.000 soldados por tierra,
lo que ha provocado tiroteos en las calles. Se habla casi ya de una decena de palestinos muertos en medio de esta redada. Lo que dicen los funcionarios palestinos es que al menos 8 personas han muerto en Jenin, una perdió la vida en Ramala y además 50 personas resultaron heridas en medio de lo que es, como les mencionaba, la mayor incursión israelí en Jenin en los últimos 20 años. Jenin es una ciudad sumamente importante y sobre todo es un foco de lo que muchos palestinos continúan llamando obviamente como las intifadas, que también hay un riesgo de que se produzca una intifada. Para nuestros televidentes también es esta forma de llamarle a los levantamientos populares contra un gobierno que se considera ocupante en el caso de los palestinos, y lo que dicen es que podría resurgir ese tipo de levantamientos. Jenin realmente en el año 2000 o 2005 vivía una situación muy particular y las fuerzas de defensa de Israel dijeron que estaban atacando infraestructura terrorista en la ciudad. El ministro de Relaciones de Exteriores de Israel dice que planean ampliar, o que no planean, mejor, ampliar esta operación a toda Cisjordania, que quieren efectivamente mantenerlo enfocado en Jenin, en donde viven prácticamente 20.000 palestinos, y aparte de esos palestinos hay obviamente cerca de 1.000 militantes, y es ahí en donde se supone que Israel está poniendo el foco con esta operación que tenemos en curso y que se espera se pueda calmar seguramente en las próximas horas. Y volvamos a este lado del continente porque el escritor peruano Mario Vargas Llosa está hospitalizado por coronavirus. Esto lo han confirmado su familia en España, y que finalmente Morgana Vargas Llosa, que es la que comentó, su hija efectivamente, dice que su padre está internado desde el sábado, desde el 1 de julio, debido a complicaciones de salud después de haber tenido coronavirus. ¿No es primera vez que le da? No es primera vez que le da, ya tenía una salud deteriorada, y lo que dice la hija del Premio Nobel de Literatura peruano confirma la hospitalización a través de su cuenta de Twitter. Pide sobre todo respeto para su familia porque había mucho interés por parte de los medios españoles de saber cuál era el estado de salud de Vargas Llosa. Él está viviendo en Madrid hace mucho tiempo, recordemos, Premio Nobel de Literatura, uno de los escritores peruanos más afamados en la historia del 2010, y que había hecho también noticias justamente de temas del corazón el último tiempo, más relacionado que con su obra misma o temas de salud. Claro, estaba todo el tema de su separación además en curso, y finalmente lo que confirma su familia es que está hospitalizado en la ciudad en donde ha residido durante las últimas décadas, en Madrid, y que dicen ellos estaría estable. Lo mencionabas tú, ya es la segunda vez que le da al novelista de 87 años el coronavirus. La primera vez fue hace poco más de un año, en abril de 2022, por eso hay mucha alerta por lo que podría ser su estado de salud debilitado en las últimas horas. Y revisemos ahora las imágenes que nos llegan desde Asia, desde China, porque hay fuertes inundaciones que están desplazando a miles de personas en distintas partes del gigante asiático. Imágenes que muestran toda la fuerza de la naturaleza, a la cual no somos acá ajenos, por supuesto. Y finalmente hay más de 10.000 personas que han sido evacuadas de la provincia de Hunan ante esas intensas lluvias que estamos viendo en imágenes. Se da una serie de inundaciones, 70 casas derrumbadas, mientras que más de 2.000 resultaron con algún tipo de afectación. Y al norte del país, en la provincia de Changsha, las autoridades informaron que las peores inundaciones en los últimos 50 años se están viviendo en esta zona, que están arrasando carreteras, viviendas, que hace parte, Andrés, de lo que siempre vivimos insistiendo durante este espacio, y es los eventos climáticos extremos. Porque mientras esto pasa en una parte de China, hay otra parte que está con temperaturas de 40 grados, 40 grados, una hasta sequía 50 brutal. grados. Bueno, prácticamente las dos caras de este cambio climático, estos eventos extremos, lluvias extremas que llegan en lugar de esta ola de calor que había azotado a la capital del país en las últimas semanas. Beijing, lo habíamos reportado hace algunos días, había tenido un pic de temperatura de 35 grados, algo que no ocurría en esta parte del país desde 1961. Y vamos a seguir hablando de Asia, nos movemos hasta ahora hacia Vietnam, porque este país prohibió la película Barbie por una escena que no les gustó. A ver. Y tiene que ver, Andrés, con un mapa que aparece en la película y que según Vietnam son territorios que le pertenecen a ellos y que no le pertenecen a China. Hasta ese nivel de geopolítica que incluso se ve en las películas animadas, la llamada línea de los 9 guiones, se usan los mapas chinos para ilustrar sus reclamos sobre varias zonas que ellos tienen en disputa con otros países asiáticos en el mar de China Meridional, incluidas algunas franjas de Vietnam. Ya, pero no es que editaron sino que prohibieron la película. Prohibieron la porque película. tú nos has mostrado otras veces que en China, por ejemplo, incluso
incluso le cambian los finales a las películas para acomodarlos un poco a la lógica política. Hay países, por ejemplo en Oriente Medio, en donde tapan algunas de las actrices para que no salgan tan destapadas. Aquí no hay una edición, hay una prohibición. Una prohibición directa, porque ellos dicen que no van a permitir que los niños en Vietnam vean un mapa en donde realmente lo que ellos están pidiendo sobre este tipo de territorios, pues finalmente está disputado con China. Barbie es la última película prohibida en Vietnam por representar esta controversia que tienen con el gigante asiático, que no entiendo qué tiene que ver con los niños finalmente, pero es un fallo de la Haya, sí, que Beijing se niega a reconocer en su momento. Y lo que dice DreamWorks y todas las productoras que están detrás de esto es que es prácticamente abominable que sea... si estamos prohibiendo Barbie por razones políticas, no sé en qué punto quedamos, ¿no? Mira, hay una cantidad de censura de todos los temas, claro. Muchas veces tienen que ver con personajes de la comunidad LGBT, que en China también los editan, claro. Y en otros países de África o de Medio Oriente también, pero en este caso tiene que ver netamente con geopolítica. El largometraje sobre la famosa muñeca, recordemos que acá sí va a llegar el 21 de julio y está siendo muy esperado por mucha gente a nivel mundial. Sin embargo, en Vietnam, razones de geopolítica apartarán a Barbie de la cartelera. Y acá, Andrés, nosotros tenemos esa duda de si vamos a ser o no reemplazados por la inteligencia artificial. No sabemos los periodistas, pero al menos los directores de orquesta en Corea del Sur ya podrían ir temiendo por sus trabajos, porque este robot que estamos viendo en imágenes debutó como director de la Orquesta Nacional de este país asiático. Es la primera vez que hay un intento de este tipo en este país. El robot, de 2 brazos, de rostro medio humanoide, dicen, primero hizo una reverencia a la audiencia y luego comenzó a dirigir a los músicos. El robot guió 3 de las 5 piezas exhibidas, incluida una con la que se realizó el conjunto de director de la orquesta humano, que finalmente fue el que lo acompañó. ¿Y cómo lo trató? ¿Lo trató bien? ¿El humano bien al robot? No, estuvo bien, la verdad. Ya. Como que tuvieron un buen feeling ahí. ¿No lo miraba de reojo? No, como me vas a quitar el trabajo, no. Equivócate. Claro. Y la debilidad del Ever 6, que es el robot que estamos viendo, es que no puede escuchar. Pero los músicos dijeron que fue una experiencia. ¿Cómo no va a escuchar el director de orquesta, digo yo? Mira, eso tiene todas sus aristas de la inteligencia artificial. Dice que obviamente demuestra que es una convivencia entre los robots y los humanos, que pueden coexistir y que pueden complementarse entre sí, y que al menos de momento no están reemplazando los trabajos netamente humanos. Uno escuchaba que Beethoven tuvo al final de su vida problemas de audición, pero... Este directamente no tiene oído. Pero Beethoven, claro, es un robot cualquiera que finalmente fue guiado por el mismo director de orquesta de Seúl. Y nos quedamos en China para terminar nuestro bloque internacional, porque hay un panda chino que está, como siempre, prestado con la diplomacia de los pandas. Está en México y está cumpliendo, Andrés, 33 años. Eso es mucho para un panda, pues. Chin Chin es uno de los 6 pandas gigantes que nació en el mundo. Nació en julio de 1990. Es la 3ª generación de una línea de pandas gigantes nacidos en México. Y la esperanza de vida promedio de los pandas gigantes suele ser de unos 20 años, más o menos, pero... Está pasado de rosca, claro, Chin Chin, pues. Y 30 años cuando están en cautiverio. Él tiene 33, así que más o menos está en la media. Pero recibió sus alimentos de su día de cumpleaños, como estamos viendo ahí, bambú, granos, frutas. Esa torta, digamos, no es que sea torta con crema, bizcocho, no. Es una tortita con bambú, con frutas, con todo lo que los pandas pueden comer para celebrar este hito que se produce en México, producto de la diplomacia de los pandas y de sus préstamos por décadas que hace normalmente el gigante asiático. Andrea Aguilar, muchas gracias por la información. Con la imagen de Chin Chin allá en México cerramos este trabajo internacional. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos, que estén bien. Continuamos con información local. Hoy es el 10º día de búsqueda del adulto mayor desaparecido tras ser arrastrado por el río en la comuna de Linares, región del Maule, sector de Ancoa. Ayer fue el funeral del bombero que lo intentó salvar, Ricardo Muñoz, con todos los detalles. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, lo decías tú, es el 10º día de búsqueda que se mantiene acá en el sector de Becancoa, en la comuna de Linares. Equipos de emergencia, rescatistas, bomberos también del GOP están desplegados en el sector. Son más de 250 funcionarios que están instalados acá en este sector rural de la comuna de Linares para poder dar con el rastro de Pedro Ibáñez, este hombre de 89 años que fue arrastrado por el río Ancoa, producto de la crecida que se generó con motivo del sistema frontal que afectó a la región del Maule. Vemos
tenemos imagen en vivo de Luis Armenté, lo que está pasando a esta hora de la tarde. Equipos de emergencia que realizan excavaciones, también perforaciones, que luego son monitoreadas por perros del grupo Cazar y también del equipo de carabineros, quienes están instalados acá en el lugar realizando este monitoreo y la búsqueda de pesquisas que permitan dar con el rastro de este adulto mayor de 89 años que fue arrastrado por el río y que no pudo ser auxiliado por este bombero que tú mencionabas recién, Robinson Altamirano, de 37 años, quien fue velado durante la jornada de ayer en el cuartel de la segunda compañía de bomberos de Linares, junto a su familia, amigos, también linarenses y autoridades que llegaron hacia este lugar para poder enterarse sobre esta situación y compartir también junto a familiares. Estuvimos conversando junto a equipos de seguridad municipal, también junto a los bomberos, hablaba ahí el superintendente, también junto a su hijo, quienes entregaron detalles de esta intensa búsqueda que ya suma el 10º día acá en la comuna de Linares. Pasemos a escuchar parte de lo que nos contaron durante esta jornada. Ya bomberos, rescate, ejército, carabineros, es remover y sondear. Hay algunos indicios, pero nada claro todavía. Así que esperamos tener buenos resultados en el día de hoy. La búsqueda continúa de la misma manera, sin bajar los brazos y agotando todos los recursos que estén disponibles, y los que no estén los vamos a buscar. Hoy comenzaron las labores a eso de las 8:30 de la mañana, tenemos un poco de lluvia, las labores se concentran en un sector que es un punto de interés. Ojalá esta semana, hoy día, mañana tengamos resultados positivos. La gente está bastante agotada, pero por eso hay que estar constantemente viendo las necesidades que ellos tienen para poder cubrirlas y seguir adelante en esta búsqueda. La lluvia de la jornada de ayer había complicado un poco las pesquisas que se realizan acá en el sector. Sin embargo, el clima ha mejorado durante esta jornada, se ha despejado incluso a ratos, lo que ha permitido que profesionales de bomberos puedan desplegarse acá en este territorio. Vemos ahí una imagen en vivo, equipos de Viña del Mar que llegaron hasta este lugar. También se han hecho presentes equipos de Parral, de Retiro, de Ñuñoa, de Pucón, de Concepción, quienes están apoyando esta búsqueda que busca dar tranquilidad a la familia de Pedro Ibáñez, tal como ocurrió durante el fin de semana con la familia de este bombero Robinson Altamirano, este mártir que finalmente perdió la vida cuando intentaba prestarle ayuda a este hombre de 89 años que permanece todavía sin ningún rastro acá en la ribera del río Ancoa, Andrés. Sí, Ricardo Muñoz, seguimos muy atentos con la información desde la región del Maule. Muy buenas tardes. Nos movemos ahora hasta el norte del país. Carabineros desarticuló una banda dedicada a portonazos, a bordazos, esto en Antofagasta. Los delincuentes, a quienes se les incautó armas, municiones y dosis de drogas, quedaron en prisión preventiva tras su formalización. Javiera González nos cuenta más desde Antofagasta. Javiera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, 4 sujetos quedaron entonces detenidos por el operativo denominado Cacería de Llenas. Son 4 personas que habrían estado dedicadas, conformando una banda criminal, a los portonazos y abordazos aquí en la comuna de Antofagasta. Uno de los casos más recordados fue el de una madre que fue abordada junto a su pequeña hija de solo 12 años en Parque Inglés. Fue en ese entonces que, por un desperfecto del vehículo, finalmente los delincuentes no lograron su cometido, pero sí fue bastante la violencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad de esta persona y que finalmente lo viraliza a través de redes sociales, causando una repercusión bastante grande aquí en la comuna. Es entonces que a raíz de eso se inician las investigaciones lideradas por la Fiscalía de Antofagasta y que finalmente es derivado a la sección especializada de Carabineros CEP, quienes dan con el paradero de estas 4 personas que habrían estado dedicadas a este tipo de robos y también a ilícitos asociados a los mismos. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar. Y ellos ya habían sido vinculados a otros delitos, por algo la sección se realiza esta investigación logrando vincularlo a estos sujetos con el delito que obviamente ya había mencionado. La Fiscalía le otorga ingreso obviamente a imágenes, fijar a los delincuentes o a estos sujetos en el sitio del suceso, entonces eso permite obviamente la detención de estas personas.
como lo escuchábamos, entonces finalmente en prisión preventiva quedan estos 4 sujetos que fueron vinculados. Los 4 habrían participado en este recordado abordazo en Parque Inglés. Sin embargo, también pudieron ser localizados en otras abordazos o portonazos que habían ocurrido en los meses de enero y febrero aquí en la comuna. Es entonces que al momento de la detención también la sección especializada encuentra algunas pruebas que también están asociadas a los ilícitos, como armamento que había sido modificado, municiones, algunas drogas también, y que finalmente logra establecer a estas personas, además de 12 teléfonos que también tenían para cometer los ilícitos en los momentos de cometer los portonazos o los abordazos aquí en Antofagasta. Comentarles que desde Carabineros también informaron que dentro de todos estos delitos hay 2 que involucran la sustracción de 2 móviles. Estos 2 autos ya habrían sido sacados del país y, según lo que arroja la investigación, habrían sido comercializados en Bolivia. Vamos a estar atentos para continuar informándolos al respecto. Javiera, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a revisar información de la economía, números que lo anticipábamos el viernes pasado cuando el INE entregó diversas cifras sectoriales respecto a la industria, al comercio, a la minería, que hacían prever de que las cifras que iba a entregar hoy día a las 8:30 de la mañana el Banco Central, el crecimiento económico del mes de mayo, no iban a ser noticias positivas, y esto se confirma lamentablemente. 4º mes consecutivo de crecimiento al rojo en nuestra economía, con crecimiento negativo, de contracción de la economía respecto al mismo mes del año pasado. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. Lo decíamos, esta información que entregada temprano por el Banco Central, 2% se contrae la economía, menos 2% es el IMASEC del mes de mayo, 5º mes del año que trae hasta el momento el peor número que se ha registrado en este 2023. Vamos con la siguiente estación. Es la mayor caída desde diciembre del 2022. Hay que retroceder hasta noviembre del año pasado, que caímos 3,3 para tener, y diciembre que caímos 2,2 para tener meses tan malos o más malos de los que tuvimos en el pasado mes de mayo. Siempre se entrega con un poquito de rezago estos números de la economía, del crecimiento, porque se van corrigiendo. Incluso este 2% se va a ir corrigiendo en las próximas semanas. Esto está dentro de las expectativas del mercado, que auguraba una caída de entre 1 y menos 2,3%. Está dentro del rango pesimista de esta caída de nuestra economía. Pasemos a revisar lo que ha sido este 2023. Solamente el mes de enero se salva en cuanto a números positivos. 0,4% apenitas creció la economía en el mes de enero, y de ahí viene un derrotero constante de caídas. Febrero, menos 0,3%. Marzo, menos 1,9%. Abril, menos 1,1%. Y mayo, menos 2%. Y esto, obviamente, que tiene su efecto, matiza discusiones políticas. Por ejemplo, y lo comentábamos la semana pasada, la discusión sobre el pacto fiscal, sobre la reforma tributaria. Desde la derecha, desde la oposición, también desde la empresariado han dicho, hay que poner de la mano con todas estas medidas, o más bien se oponen a esas medidas, pero ellos dicen hay que privilegiar medidas relacionadas con el crecimiento económico, que fortalezcan la inversión, el crecimiento de nuestra economía, y estos números, de alguna forma, sustentan que la economía no viene creciendo y va a aumentar la crítica quizás en ese ámbito respecto al pacto fiscal que busca el gobierno. En otro ámbito, esto también viene a ser se va a sumar al efecto que podría tener el IPC que se va a entregar el próximo día viernes. El IPC nuevamente es bajito, como lo tuvimos afortunadamente en el mes de mayo. Eso va a empujar quizás aún más al Banco Central para que baje las tasas en la próxima reunión de este mes de julio, a finales de mes. Vamos con la siguiente gráfica y última que hemos preparado en torno al crecimiento o a la caída, a la contracción de la economía en minería. Al igual que en marzo, que tuvimos una caída de casi 2% de la economía, la minería es la que está marcando lamentablemente la contracción de la economía. En mayo cayó 7,5% de acuerdo al Banco Central. La industria manufacturera, una caída de 0,8%. También lo vemos en la siguiente estación de la gráfica. Comercio, que cae con fuerza, 4,2%, y los servicios que se mantienen en cero. El tema de la gastronomía, el tema del turismo, que se mantiene plano respecto a igual periodo del año pasado. Números negativos, números que lo veíamos, empujan para abajo la minería, el comercio. Felipe Gallego tiene todos los detalles de la reacción del mercado frente a estos números negativos. Felipe, muy buenas tardes.
¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, un IMASEC de menos 2% para el mes de mayo, que se ubicó en la parte pesimista de las proyecciones que tenía el mercado y que generó reacciones inmediatas por parte del gobierno. Habló en La Moneda el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que si sacamos a la minería, la actividad económica habría tenido un desempeño más bien plano, en línea con lo que venía exhibiendo en los meses anteriores. De paso, también el ministro de Hacienda prefirió ver el vaso medio lleno, en el sentido de que se esperan mejores cifras hacia fines de año de la mano de la baja en la tasa de interés que va a comenzar a efectuar el Banco Central. Te invito a que revisemos justamente declaraciones por parte del ministro de Hacienda. Un factor que probablemente va a contribuir a esto, sobre todo hacia final de año, va a ser cierto, el inicio de las bajas de tasas de interés que el Banco Central ha indicado que se produciría relativamente pronto. Eso también va a ayudar a levantar el crédito, a generar mayores oportunidades de inversión. Así que bueno, estamos en este proceso en el cual, cierto, se hizo ya y se completó para todos los efectos prácticos el ajuste en relación al sobrecalentamiento que tuvo en su porción en la economía. Como te contaba, este dato generó reacciones múltiples en el empresariado, también entre los economistas, quienes, claro, coinciden en que la baja de la tasa de interés, también la baja base de comparación que tenemos hacia fines de año deberían ayudar un poco a darle un empuje básicamente a la actividad económica en los meses que restan hacia fines de año, pero todos coinciden en que este es un muy mal dato y que da cuenta del estancamiento de la actividad económica. Así lo planteó, por ejemplo, el presidente de la CPC, Ricardo Meves, quien estuvo en un foro organizado por ICARE esta mañana. Escuchemos justamente las declaraciones del líder del empresariado y también lo que dijeron los economistas a propósito de este malo IMASEC correspondiente al mes de mayo. No tenemos crecimiento, hoy día estamos estancados. Las cifras claramente, además, vemos que es un decrecimiento económico. Y es algo que cuando uno conversa con los empresarios, cuando los ve que en el sector de la construcción hay empresas que están quebrando, cuando me tocó estar la semana pasada en Temuco con varios empresarios también a nivel regional y también nuevamente se da esa situación, ¿no es cierto?, de empresas que están muy complicadas. Las cifras que tenemos el día de hoy se pone muy cuesta arriba esperar un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año en términos anuales. Si vemos el último informe de política monetaria del Banco Central, vemos que el Banco Central ajustó levemente a la baja la proyección, dejando un rango entre una caída de 0,5% y un incremento apenas de un 0,25%. Por lo tanto, esa cifra del día de hoy, en cierto modo, aúna esta predicción del Banco Central que efectivamente va a llevar a que la economía hoy por hoy tenga un crecimiento seguramente nulo en la práctica para este año. Si sacamos del análisis al sector minero, podemos ver que la economía prácticamente en el mes de mayo acusa un estancamiento en su actividad económica. Por lo tanto, el dato de este mes estuvo fuertemente influenciado por lo que ha ocurrido con el sector minería. Sin embargo, no podemos descartar que en los meses siguientes tengamos alguna otra sorpresa negativa en términos de actividad económica. Buena parte de las fichas entonces que se ponen en materia económica de cara a lo que vaya a decidir el Banco Central en su reunión de política monetaria de julio sobre si es que baja o no la tasa de interés. Para ello será fundamental el dato que vamos a conocer este viernes cuando el INE informe el dato de IPC correspondiente al mes de junio. En materia económica también atentos a la reunión que van a sostener este miércoles el ministro de Hacienda con el presidente de la CPC a propósito de esta discusión sobre el pacto fiscal, que también se pone bien cuesta arriba a propósito de estos datos negativos en materia económica informados en esta jornada por parte del Banco Central. Harta información económica, don Felipe Gallegos, muy buenas tardes y lo complementamos justamente. Este viernes tenemos cifras de IPC, del costo de la vida para nuestra economía y esto se cruza, claro, con una economía frenada y un IPC que ojalá siga apretado. Eso también presiona al Banco Central para la baja de tasas y también esto repercute, lo decíamos antes, en la discusión de la reforma tributaria. Vamos a dejar la economía un minuto, vamos a revisar otras informaciones de la jornada. El Ministerio de Agricultura junto con el de Ciencias y Tecnología presentaron un nuevo sistema satelital de catastro que permitirá determinar el daño causado por las lluvias en sectores agrícolas. Con esto se busca obtener información exacta para entregar ayuda en zonas agropecuarias. Gabriel Gajardo con todos los detalles. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la ministra de Ciencias, Aysén Echeverri, presentaron un paquete de herramientas, un paquete de recursos tecnológicos para ir en apoyo de aquellos agricultores que se vieron afectados producto de estas terribles lluvias que se generaron en la zona centro-sur de nuestro país. Contarles un poco cuáles son estas herramientas, un mapa satelital, el cual refleja y el cual delimita cuáles fueron los sectores que se vieron afectados, los sectores agrícolas, los sectores también ganaderos que se vieron afectados por la crecida de los ríos y también por las inundaciones. Como pueden ver en imágenes, se delimita un sector que es la crecida del río, que está marcado en azul, y también un sector marcado en amarillo, que son las zonas de plantación, también las zonas agrícolas que se vieron afectadas. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de tener estas herramientas y esta información a mano? Pues bien, el ministro de Agricultura nos comentaba que es buscar sectorizar y también ser precisos en el cadastro de más de 300.000 hectáreas que se vieron afectadas, están ya cubiertas de barro, cubiertas también obviamente inundadas, que se vieron obviamente complicadas por las lluvias que se produjeron ya hace más de una semana. Nos comentaron también que estas herramientas van a estar acompañadas de drones también, drones especializados que se van a utilizar para hacer paneos georreferenciales, para ver cuál es el estado actual, también cómo poder empezar a entregar la ayuda ya más concreta para estos agricultores y que vuelvan lógicamente a sus labores también, ya sea de cosecha y también de ganadería. Vamos a escuchar declaraciones tanto del ministro de Agricultura como la ministra de Ciencias y Tecnología. Esta semana que comienza es un fondo de 4.000 millones de pesos como una de las primeras medidas de lo que se llama etapa cero, ¿no? Las ayudas tempranas. En paralelo, ya están avanzados los catastros, se ha entrenado a más de 600 personas para que completen esta ficha de afectación silvoagropecuaria. La ciencia y la tecnología nos permite contar con información mucho más certera, precisa y rápida. Sin los satélites y sin el trabajo de estos 60 profesionales nos habríamos demorado varios meses en poder levantar esta información y visualizarla. Ministra de Ciencias, que recalcaba la importancia también de obtener esta información, una información concreta, detallada y precisa para ir en ayuda de cada uno de los agricultores, también de las personas que tienen ganado y que se pudieron ver afectadas por el sistema frontal que dejó estragos tanto en el sector de la zona centro y también centro-sur de nuestro país. Gabriel, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Continuamos con otras informaciones de la jornada. La Gobernación Metropolitana, junto con autoridades de gobierno y el municipio de Estación Central, presentaron un nuevo punto de seguridad apostado a las afueras del terminal Alameda, el cual tiene como objetivo reforzar la prevención de delitos en el sector, especialmente en estos días de vacaciones de invierno. El gobierno de Santiago ha comprometido para este y otros proyectos de la comuna de Estación Central más dinero para cámaras de televigilancia y así poder tener todo el eje Alameda, por el cual pasan 2 millones de personas todos los días, no solamente un lugar lindo, ustedes han visto, hemos pintado ya las fachadas de este eje, sino que también un lugar seguro. Aquí, en una zona acotada, transitan 300.000 personas al día, en una comuna que recibe sobre 3 millones de población flotante al mes. Son comunas donde acciones como esta no solamente impactan a quienes viven acá, sino que impactan al país en general, porque aquí transitan personas que se desplazan de norte a sur, conviven y trabajan personas, vienen a adquirir bienes. Todo lo que hacemos en estos territorios tiene un impacto nacional y por eso mismo acciones como estas se están replicando a lo largo y ancho de todo el país. Y a cerca de un mes de la demolición del denominado mausoleo narco en la comuna de Los Pejos, esta mañana las autoridades realizaron una ceremonia por la recuperación del espacio público. El lugar donde antes había un mausoleo ahora tiene juegos para toda la comunidad vecinal. Estuvimos inaugurando la Plaza Salvador Allende con estos juegos que están situados justamente donde se encontraba este famoso mausoleo que hacía apología a la violencia. Creo que hoy día es tremendamente significativo tener este espacio poblado, lleno de niños, de niñas, de familias, que han venido a acompañarnos en esta inauguración y que de una vez por todas también se atreven a decir que están contentos con esta intervención y vamos viendo cómo las barreras que generaban tanto miedo y que generaban
esta intimidación en la población van desapareciendo. Le decimos bien claro y bien fuerte a quienes creen que pueden utilizar o mal utilizar espacios que son de todos, que acá hay un gobierno decidido, que queremos buscar en todos quienes nos quieran apoyar un aliado, porque esto cambia vidas. Lo que viene ahora creo que es esperanzador. Lo que está pasando en Los Espejos y en Quilicura es una señal de que si nos juntamos, nos unimos, distintas entidades públicas, podemos sacar adelante la tarea de derrotar la cultura narco y de violencia y generar espacios de comunidad para Santiago. Volvemos para despedirnos a 24 tarde, ya tenemos 16 grados, la temperatura pronosticada para esta tarde y nos despedimos con un grande que está aquí a mi espalda, un amante del peligro que supera cualquier misión imposible. Se trata del gran Tom Cruise, actor, productor de cine estadounidense. Hoy está de cumpleaños, le voy a decir cuántos años y uno dice que queda para uno. Considerado como uno de los actores mejor pagados y más influyentes de Hollywood, con icónicas películas como Top Gun, La Guerra de los Mundos, Misión Imposible y muchísimas más. Hoy cumple 61 años el gran Tom Cruise, por eso insisto, ¿qué queda para uno? Soplará 61 velitas hoy día este tremendo actor y productor. 2:59 nos vamos, cerramos este 24 tarde. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir en la sintonía de TVN. Que tenga una gran y provechosa tarde. Hemos presentado 24 tarde.